2.400 hectáreas de Castilla y León están en esta época tiñéndose de blanco con la flor de la adormidera. Lo que era un cultivo exótico hace tan solo unos años, ahora se ha demostrado como una alternativa rentable y viable para cientos de agricultores en nuestra comunidad. Vamos a conocer un poquito más de cerca cómo es este cultivo aquí, en Campo Palentino. Bienvenidos. Y para aprender un poquito más sobre este cultivo nos hemos venido a una tierra en el Cerrato en el que vamos a aprender un poquito más de la mano de Rubén Andrés. Hola Rubén, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco, ¿por qué se decidieron a plantar adormidera? Bueno, pues el cultivo de la remolacha nos empezó a flojear un poco y decidimos cambiar de cultivo y apostamos por esto. Trabaja usted en parte de una cooperativa, ¿no? Sí. Fue una decisión que fue consensuada porque al final no era rentable la remolacha fundamentalmente, que era lo que primaba aquí antes, Ajá. y decidieron apostar por esto. Sí, un socio de la cooperativa se enteró de este cultivo y bueno, empezamos a apostar por él y desde el 19 o así seguimos con él. ¿Cuántas hectáreas cultiva actualmente? Este año llevamos 17 y medio. ¿Un cultivo que necesita algún tipo de terreno específico o no? No, específico, no. Lo único que es de regadío y estar siempre pendiente del agua desde que se siembra pues hasta el final. ¿Esto viene a precio cerrado ya de antemano o cerca de estar cerrado o depende de la temporada, de la campaña? No, está cerrado. Antes de empezar la campaña hacemos un contrato con Alcalibre, que es el que lleva esto, y nos pone el precio ya. ¿Y más o menos los rendimientos por hectárea sabemos o depende también del año? Depende, pero bueno, nosotros solemos estar sobre unos 2.500 kilos. O sea que deja bueno, un dinero siempre y cuando se dé el año más o menos normal, que suele ser lo habitual, vamos a decirlo así. Ujú. Para el tema de sembrarlo, para el tema de recogerlo, ¿quién se encarga? Sembrarlo nos dan la semilla, lo sembramos nosotros y después recogerlo se encargan ellos. Ellos vienen con camiones, con cosechadoras y ellos se encargan de todo. ¿Hace falta algún tipo de maquinaria específica para sembrarlo, para recogerlo? Bueno, si lo recogen ellos, no, ahí en ese sentido no les hace falta a ustedes. No, para sembrar si quieren una sembradora pues que cumpla unos requisitos para que la semilla quede justo en la altura que ellos quieren que se siembre, entonces sí, una sembradora un poquitín especial para lo que ellos quieren. Es una semilla específica que traen también ellos, que bueno, pues está, digamos, seleccionada para que tenga mayor rendimiento todavía, ¿no? Sí, la semilla la ponen ellos y la pagan ellos y todo. Estamos hablando de un cultivo relativamente corto, 150 días más o menos está en la tierra. Sí, más o menos, sí. Nosotros empezamos a sembrarla por la primera semana de marzo, más o menos, y de aquí a un mes pues ya está seco y ya está. Estamos hablando de un cultivo de regadío, ¿qué aporte de agua le hace falta más o menos? O depende también de la época del año y de lo que haya caído, ¿no? Por supuesto, pero sí, es un riego casi constante porque necesita humedad por encima hasta que nace, o sea que siempre que esté húmedo, 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 y después ya este mes en el que estamos es un riego pues más importante y continuo. Y en cuanto a fertilizantes, ¿precisa de algo o no? No, mira, nosotros trabajamos con una empresa que nos hacen unas catas y hablan ellos con los de Acaliber y dicen, bueno, pues más o menos según está la tierra se necesita tanto y ya está. Es un cultivo que se dedica fundamentalmente a tema medicinal, pero también para tema, digamos, comestible, ¿no? Porque las semillas van para un lado y lo que es digamos, el fruto de la dormidera va para otro. Sí, así es, la semilla se utiliza para repostería y la caña es la que usan para medicinas. Para medicinas, que bueno, al final es un cultivo que está muy controlado, porque nos decía que sí, solo hay una empresa, ¿no? que es la que se dedica, bueno, pues a decidir dónde se siembra, que acuerda con el agricultor cuánto se siembra, porque me imagino que no es abierto de decir, paso de 27 hectáreas al año que viene 42. Eso es una cosa que decide la empresa, ¿no? Sí, por supuesto, ellos sabrán sus necesidades que tienen y base a sus necesidades, pues más o menos te van diciendo cuánto puedes o cuánto tienes que sembrar. ¿Ha habido algún año que ha reducido el número de hectáreas por algún motivo, porque no haga falta a lo mejor esa medicina o lo que sea? Sí, el año después de la pandemia se ve que como estábamos todos sin tocarnos, sin contactos, deben usarlo bastante para antigripales y ese año no sembramos, decían que tenían bastante en stock, así que ese año no sembramos la dormidera.
Bueno, pero me imagino satisfechos, ¿no? Con el paso de los años de haber encontrado un cultivo que sirve para rotación, ¿no? Y que luego deja, ¿cómo deja el campo para la siguiente siembra? ¿Le deja preparado? ¿Necesita luego más aportes, menos aportes? No, no, le queda un rastrojo bastante bueno. Solemos poner después un trigo y se nota el rastrojo de la dormidera en el trigo, se nota bastante. Al final hay que apostar un poco por esto, porque esta tierra era mayoritariamente remolachera y al final era remolacha sobre remolacha sobre remolacha y las producciones también iban cayendo. Ya de remolacha nada, cero. No, de remolacha ya de momento cero. No sabemos si volveremos o no, porque al final pues nosotros vamos sembrando lo que la demanda que haya de una cosa. Si al final la remolacha pues te la pagan más, pues volveremos a remolacha. O si viene otro cultivo por ahí diferente que también sea rentable, pues apostaremos por él. Al final es un cultivo que, bueno, lo que produce realmente es opio, unos alcaloides que se utilizan para medicina. Yo no sé si esto está protegido de alguna manera, si tiene que pasar la Guardia Civil, si la Guardia Civil está al tanto de que tienen sembrado esto, cuánto tienen sembrado. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, sí, pasarán por aquí, me imagino, porque la carretera está ahí mismo, entonces saben dónde está y todo. Pero no, cuando venimos a regar yo no les veo a la Guardia Civil. Será a lo mejor algo que tiene controlado la empresa. Pues puede ser, no lo sé. Lo de la empresa yo no lo sé. Usted se encarga de tenerlo regado y de tenerlo bien de aspecto, ¿no? El aspecto que vemos ahora tan verde y con flor no es permanente. La flor, de hecho, dura bastante poquito, ¿no? Tengo entendido. Sí, la flor dura 15 días, no creo que dure mucho más, desde que salen las primeras hasta que se caen enseguida. Y este color verde pasa a tener un tono más marrón, digamos, un poquito más seco a la hora de hacer la recolección. Sí, pajizo total, igual que un cereal o cualquier cosa, se seca totalmente. ¿Y de qué fechas estamos hablando para pasar la cosechadora? Pues a mitad del mes que viene, más o menos, sí, a mediados de julio. O sea que antes incluso de comenzar el verano fuerte, fuerte, ustedes ya tienen hecha parte de esa labor aquí. Bueno, nosotros el verano ya lo empezamos dentro de 10 días, según está todo. Nosotros sobre el 24 de junio más o menos empezamos a cosechar. Así que, bueno, a mitad de verano. Rubén, en cuanto al coste final del cultivo, bueno, el precio de la semilla, eso no les importa como quien dice a ustedes porque la pone la empresa, pero ¿cuánto más o menos les cuesta sacar adelante una hectárea en cuanto pues, a agua, fertilizantes, resto de cosas? Pues unos 1.500 euros más o menos puede costar hectárea de la producción. ¿Y qué es lo que tienen que hacer en ella? ¿Tienen que regar? ¿Tienen que echar fertilizantes? ¿Qué más cosas? Bueno, la preparación del terreno nosotros metemos un subsolador este año, por ejemplo, y después 2 pases de grada, otro de gradilla y un rodillo fino para eso, para de base para empezar a sembrar. Y después, pues agua, fertilizantes, insecticidas, fungicidas y agua. Aquí es el agua, que depende un poco, pues el año si está más caro la luz o más barato, pues te marca también un poco la diferencia. ¿Qué otros cultivos tienen, aparte de la dormidera? Alfalfas, brezas, trigo, cebadas, eh, girasol, Un poco de un todo. poco de todo. ¿Qué tal se está dando el año? Pues venía mal, se puso curioso con las lluvias que tal, creíamos pero después han venido 10 días de calor, 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 que lo está secando muy rápido. Entonces me imagino que la semilla, el grano se quede bastante mermado. Eso en el cereal, en el tema de las forrajeras, por lo menos ha llovido para que levanten un poco el ánimo porque pues, casi casi se veía que igual no recogíamos nada, ¿no? No, las forrajeras sí, además como no ha llovido, pues no tienen problemas de haberse mojado y entonces bien, pero sí hay que después el problema es el precio. El problema es el precio final, que bueno, que no compensa a lo mejor todo el trabajo que se hace, claro. Pues sí, pues al final hay años que el forraje vale dinero y otros años que vale muy poco, hay mucho desnivel de precios. Que es una cosa que tiene bueno esto, que esto, como hemos dicho antes, está cerrado de precio antes de antemano, eso es un dinero ya que tienes ahí, siempre y cuando la planta crezca, aquello nazca y ellos vengan y lo recojan. Sí, al final esto pues tienes un contrato hecho que ya sabes el precio, más o menos estimas la producción y dices, bueno, pues me va a quedar tanto, más o menos. Aproximadamente como unos 1.000 euros por hectárea, porque por las cuentas que he echado, algo más, ¿no? De 1.000 euros por hectárea. Sí, más o menos 1.000 euros, un poco menos, por ahí, sí. Dependiendo del año. Bueno, pues muchas gracias por enseñarnos el terreno. De nada, hombre, cuando queráis.
Conocemos ahora también la otra parte, que es la de la empresa Alcaliber, que es la única que puede cultivar y transformar esta planta en nuestro país. Estamos con Juanjo Sáez, que es su representante en Castilla y León. Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. El representante, soy uno de los técnicos de cultivo para Alcaliber aquí en Castilla y León, pero estamos otros 3 compañeros. ¿De dónde viene bueno, pues, el auge de este cultivo? Porque antes era prácticamente bueno, pues, circunstancial, podemos decir. Alcaliber no es un proyecto nuevo, es un proyecto que viene desde los años 70, se gestó en Castilla y León a través de Antibióticos Abelló, empezó a comprar paja de adormidera y producir alcaloides. A partir del año 69-70 a España se le reconoció como productor de opiáceos y esta empresa empezó con el cultivo en Andalucía. A partir de ahí se ha ido desarrollando el cultivo con diferentes zonas de España, buscando zonas más productivas, regadíos, y ahora mismo estamos haciendo unas 10.000 hectáreas a nivel nacional, pero concretamente en Castilla y León pues podemos hablar de unas 3.000 hectáreas más o menos. Aproximadamente, el objetivo es crecer, ¿no? La idea que tenemos o los números que tiene la empresa encima de la mesa ya para el 2027 es un incremento de un 40%, pasar de esas 10.000 hectáreas a nivel nacional hasta 14.000 hectáreas. Ahora, creemos que Castilla y León es una zona donde podemos tener bastante recorrido, hay muchas zonas de regadío, hay disponibilidad de agua, hay nuevos regadíos con mucho potencial, entonces la apuesta que tenemos es por Castilla y León para el año que viene intentar llegar hasta 6.000 hectáreas de cultivo. ¿Qué tiene de especial esta dormidera para que sea bueno, pues un producto que los agricultores deban de tener en cuenta? Pues lo primero es un proyecto rentable, es un cultivo que va por supuesto bajo contrato, pero luego por las condiciones económicas también se fija un precio de antemano, es decir, previo a la siembra, y en función de los rendimientos medios pues se ajusta un poco esa rentabilidad. Pero lo más importante es que es un proyecto rentable y que es una gran alternativa dentro de la rotación de cultivos en los regadíos de Castilla y León. Estamos hablando de que luego te deja un terreno bastante preparado para que no tengas que desembolsar mucho dinero si quieres volver, por ejemplo, digamos, al cereal. Pues por supuesto es una alternativa, es una rotación y es un cultivo que estamos abonando pues bastante para hacer una biomasa de 10.000 kilos por hectárea de masa foliar, lo que luego nos llevamos unos 2.000, 2.500 kilos de cosecha. Entonces gran parte de los restos de cosecha, los nutrientes que hemos aportado, vuelven al suelo. Entonces nutricionalmente es un cultivo muy interesante y en cuanto a sanidad vegetal, pues tenemos ensayos que vemos que el antecedente de adormidera pues nos puede aportar hasta 20-30% de mayor rendimiento en el cultivo siguiente. Juanjo habla con propiedad cuando dice nos llevamos, porque son ustedes los que se encargan de hacer esa cosecha. ¿Qué hacen con ella? ¿Dónde se lo llevan? Pues Alcaliber, es decir, como he dicho, es un cultivo que va contratado, es decir, Alcaliber es la única empresa a nivel nacional autorizada para el manejo del cultivo, pero el responsable no es ni el agricultor ni Alcaliber, el responsable del cultivo a efectos de seguridad sería la Agencia del Medicamento desde el Ministerio de Sanidad. Nosotros somos gestores para producir esos alcaloides. Entonces Alcaliber lo que nos dedicamos principalmente es a la producción de alcaloides para la industria farmacéutica. Llegamos a producir lo que llaman APIs, que sería una materia activa para llegar a producir, a formular ya un medicamento. Entonces, para lo cual necesitamos la paja de adormidera y en función de las necesidades, pues vamos produciendo morfina, vamos produciendo tebaína, codeína y oripavina. Ahora, en función del cliente final, pues mayor o menor refinamiento, pureza o llegar a ese principio activo para ya llegar a la formulación del medicamento. ¿Y qué puede reclamar este cultivo en cuanto a litros de agua, fertilizantes, etcétera? Pues es un cultivo, me atrevo a decir fácil, es un ciclo corto de primavera, es unas siembras de mediados de febrero a mediados de marzo, para cuando tengamos la disponibilidad del agua de riego poder ir acompañándolo. Pero lo que digo, es un ciclo corto, es un cultivo fácil, con unas necesidades en nutrientes que podemos decir de forma media unas 120 unidades de nitrógeno, 80 de fósforo y unas 120 de potasio. Ahora hay rendimientos mayores donde podemos aportar mayores necesidades. El control de malas hierbas, por suerte, al ser un cultivo minoritario, pero tenemos un catálogo de fitosanitarios registrados para dormidera. Y
Luego es regar, es decir, al final es un cultivo que tenemos una baja dotación de riego, que podemos hablar de unos 3.000 metros cúbicos por hectárea en función de años, pero podemos hablar de esos 3.000, 3.500. Lo que pasa que sí que se intensifican desde mediados de mayo a finales de junio, es la época de mayor desarrollo del cultivo, sí que tenemos una mayor demanda de dotación de riego, pero no tiene grandes dificultades. Lo más importante del cultivo agronómicamente sería unas buenas labores, es decir, que no tenga compactaciones, no tener zonas que se nos ha podido quedar una mala labor, sino hay que tener un poco de cuidado a la hora de la realización de las labores, y un riego lo más regular posible. Son las dos cosas que más destacaría en cuanto al manejo agronómico. No, por lo tanto, el agricultor no debería tampoco hacer un desembolso, porque le valdría seguramente la maquinaria de otros cultivos. Por supuesto, es decir, es un cultivo que podemos manejar con la maquinaria que puede tener cualquier agricultor. Lo más significativo pues puede ser la siembra, que es una siembra a muy baja dosis, es una semilla muy pequeña y estamos haciendo unas dosis de 2 kilos por hectárea, pero cualquier sembradora de cereales que puede tener el agricultor en su casa podemos llegar a esa dosificación. Insisto, es más importante la preparación del terreno que la propia siembra. Juanjo, se encargan ustedes de la semilla y luego, bueno, pues el agricultor tiene que hacer ese laboreo. Más o menos, háblenos de costes. ¿En cuánto puede salir por hectárea y luego cuál puede ser, bueno, pues el beneficio que se lleve más o menos? Siempre estamos hablando de agro y esto, pues el tiempo también influye. La forma de trabajar, como he dicho, es por contrato, entonces fijamos un precio de antemano, el cual se respeta hasta la cosecha. Después, dentro de ese contrato, la semilla de siembra iría por nuestra cuenta, es decir, facilitamos esa semilla sin coste en el contrato, pero destacar un punto importante, que es todo nuestro asesoramiento, desde esa selección de las parcelas, un plan de fertilización, el regular la sembradora, estar pendiente el día de la siembra, y después semanalmente vamos visitando al cultivo y dando ese asesoramiento del cultivo semana a semana. Después la recolección sería por nuestra cuenta, también la cosechadora y acarreo sería por cuenta del Alcaliber, y el agricultor más o menos tendría que hacer frente a todos los costes de producción, tanto labores como fitosanitarios, como fertilizantes y riego. Aproximadamente los costes de producción podemos hablar de 700 a 1.000 euros por hectárea sin incluir el riego, y el riego es muy variable porque tenemos zonas que pueden ser perforaciones donde hay que sacarlo desde muy abajo y los costes de riego se nos pueden ir hasta 750 euros, y tenemos zonas de comunidades de regantes modernizadas donde el coste se nos puede quedar el variable en 50 euros por hectárea. Entonces los costes de producción podremos hablar que podrían ir desde 1.000 a 1.500 euros por hectárea. Ahora los ingresos, pues con rendimientos medios de 2.400 kilos por hectárea aproximadamente, a un precio que, por ejemplo, esta campaña 2026 lo tenemos fijado en 1,20 € el kilo, pues podríamos hablar unos ingresos brutos de unos 3.000 euros por hectárea. A descontar esos costes, pues podríamos estar hablando de una rentabilidad alrededor de 1.500 euros por hectárea. Destacar que hay agricultores que se quedan en 1.500 kilos de rendimiento, pero también hay agricultores que se nos van a 3.000 kilos de rendimiento por hectárea, donde el beneficio sería mayor, pero como cualquier otro cultivo. Y para ponerse, bueno, pues en contacto, si al final alguien que nos esté viendo, algún agricultor diga, bueno, pues a lo mejor puede ser un cultivo que pueda tener en cuenta, bueno, si tienen también previsiones de crecer, me imagino que tampoco vale cualquier terreno, o se pasan ustedes, asesoran, ¿cómo hacen? Decir, la intención que tiene Alcaliber es de crecer en Castilla y León por diferentes zonas regables de las diferentes comarcas y provincias de Castilla y León, y por supuesto, decir, nosotros vamos haciendo un seguimiento del agricultor, de ver las parcelas, de ver el tipo de textura de suelo, pero normalmente casi todas las zonas regables tenemos una textura de terrenos franco-arenosos que se adaptan perfectamente a nuestro cultivo. Y para saber dónde informarse más, ¿hay algún lugar al que deban acudir? De cara a informarse, pues a través de los técnicos de cada zona o a través de la página web de la empresa, inscribiéndose nos derivarían esa inquietud o ese interés en el cultivo, y nosotros nos pondríamos en contacto con el agricultor. Muy bien, pues muchas gracias por darnos más pistas, ¿no?, sobre este cultivo, ya decimos, en franco crecimiento en la zona de Castilla y León, y por lo que dicen todavía con más proyección. Muchas gracias. A vosotros por el interés.
Por el futuro, así titula un artículo José Luis Marcos, presidente de Asaja Palencia, donde habla de que los agricultores y ganaderos de Palencia apoyaron la última manifestación en Valladolid para defender la dignidad y el futuro del campo. No fue una protesta más, dice Marcos, fue el reflejo de un sector que se siente al límite, atrapado entre costes desbocados de los insumos, precios hundidos y políticas que no responden a la realidad productiva, principalmente en el subsector cerealista. Según Asaja, una explotación media de 200 hectáreas en Palencia perderá alrededor de 30.000 euros este año, ya que ni siquiera las ayudas de la PAC lograrán amortiguar el golpe. Como advirtió el presidente de Asaja, Castilla y León, Donaciano Dujo, esta campaña del campo trabaja para arruinarse y no es una frase retórica. A este panorama del sector cerealista se añade el golpe de la industria lechera a los ganaderos de leche, bajando el precio de manera unilateral 7 céntimos por litro, pese a que España es deficitaria en productos lácteos. Además, los ganaderos se ven amenazados por el riesgo constante de las enfermedades transmitidas por la fauna salvaje y están obligados a soportar los ataques de lobos y buitres, con el agravio comparativo de ver cómo el gobierno de Cantabria ofrece más ayudas que el de Castilla y León para compensar los daños provocados por dichos ataques. El campo de Castilla y León no pide privilegios, exige poder vivir de su trabajo. Y como es difícil que la situación mejore, Asaja anuncia nuevas movilizaciones en agosto cuando termine la cosecha. No es una amenaza, es la constatación de que el sector ha llegado a un punto de inflexión, concluye José Luis Marcos. El Ministerio de Agricultura ha publicado en el BOE del 5 de junio la orden que concreta las ayudas del sector agrario en respuesta al aumento de costes de gasóleo y fertilizantes provocado por la crisis en Oriente Medio. La orden adapta la normativa europea Real Decreto Ley 7/2026 del Gobierno español que contemplaba ayudas para hacer frente a la crisis, pero que estaba condicionada a su encaje con el denominado Mecanismo Temporal Europeo que permite conceder ayudas en situaciones de crisis económica. La cuantía de las ayudas podrá alcanzar hasta el 70% de los costes extraordinarios soportados por los agricultores o, en su caso, un máximo de 50.000 euros por beneficiario según los límites fijados por la normativa europea. El periodo subvencionable abarca los gastos realizados entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2026. Se permite el acceso a las ayudas a micro y pequeñas empresas en determinadas condiciones, siempre que no estén en procedimiento concursal o no hayan recibido ayudas de salvamento ni reestructuración previas, no así a las grandes y medianas empresas. Para optar a las subvenciones, los beneficiarios deberán presentar una declaración responsable y cumplir una serie de obligaciones, entre ellas las facturas y el conservarse durante 10 años en el caso de los fertilizantes como parte de los mecanismos de control establecidos por la normativa. Asaja Palencia organiza del 24 al 30 de junio un curso presencial sobre bienestar animal en el transporte de animales vivos dirigido a agricultores y ganaderos. Se admiten solicitudes hasta el 19 de junio, pero hasta el límite de 25 plazas. La formación, con una duración de 20 horas, se impartirá por las tardes de 4 a 8 en las aulas de formación de Asaja Palencia, en la calle Felipe Prieto 8 en Vigar Centro. El curso está financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dentro del programa de formación agroalimentaria. La matrícula es gratuita. Si viene que cumplimentar una solicitud y presentar copia del DNI en cualquier oficina de Asaja Palencia o llamando al teléfono 979 75 2344. Los contenidos del programa de esta acción formativa abarcan, en primer lugar, un módulo general con materias como el conocimiento de los animales, el bienestar animal o los planes de alerta sanitaria. En segundo lugar, un módulo para transportistas, con temas sobre legislación específica y documentación para el transporte, la carga y descarga o el diseño de vehículos. La campaña de recolección del cereal está comenzando en Castilla y León 15 días antes de lo habitual, con la perspectiva de una producción reducida por las temperaturas extremas de mayo y que todavía podría empeorar si en estas semanas de junio continúa apretando el calor o irrumpen tormentas y granizos. Las estimaciones de Asaja, recabadas a través de sus 9 organizaciones provinciales reunidas esta semana en la Junta Directiva Regional, apuntarían en estos momentos a una cosecha alrededor de 4,7 millones de toneladas de cereal en Castilla y León, lo que situaría 2026 cerca del 24% por debajo de la media de la producción de los últimos 5 años, fijada en 6,2 millones de toneladas. Esos 4,7 millones suponen asimismo un 43,6% menos que la cifra alcanzada el pasado año, en el que se recogió una cosecha por encima de los 8 millones de toneladas de cereales de invierno en la comunidad autónoma que aporta más cereal a España.
Hay que tener en cuenta que además esta campaña se ha registrado una reducción importante de superficie a causa de los altísimos costes de producción que soportan agricultores cerealistas. Con unos precios muy elevados de los insumos y unas cotizaciones bajas de cereal, el agricultor planificó la siembra reduciendo superficie y gastos, pasando de 1.800.000 hectáreas en 2025 a 1.650.000 en 2026, un 13% menos que el anterior y un 20% menos de lo que era habitual históricamente en la comunidad. Según denuncia Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León, el valor de la cosecha de 2026 en la comunidad apenas llegará a los 1.000 millones de euros, mientras que los costes superarán los 1.300, es decir, sin haber empezado a cosechar, los agricultores habrán perdido 300 millones de euros, que es más de lo que cobra esa superficie de ayudas de PAC. Estamos trabajando para nada, esa es la realidad, afirmó Dujo. El sector cerealista arrastra problemas de rentabilidad en 4 campañas consecutivas, lo que pone contra las cuerdas el futuro de un sector básico para Castilla y León, vertebrador del territorio y motor de la economía rural, puesto que de él depende una red muy importante de suministradores y de servicios agrícolas que igualmente están en riesgo. Concretamente, los cincho de oro han sido para el queso de leche cruda de oveja semicurado Puebla Luis de la quesería artesanal del Río Carrión de la Serna y para el queso ahumado de oveja Valle San Juan ahumado de la quesería Valle de San Juan de Villarrabé. Por su parte, el cincho de plata ha sido para el queso de leche de vaca con coagulación enzimática Lamerón La Vega, de la quesería La Vega Tradición de Moslares de la Vega. Durante 3 días, un jurado internacional integrado por 69 expertos ha evaluado 1.300 muestras procedentes de 18 países en la 12ª edición nacional y 6ª internacional de los Cincho Cheese Awards, uno de los certámenes queseros de mayor prestigio de Europa. Al margen de los premios especiales, el jurado ha concedido 57 cinchos de oro y 50 cinchos de plata. Las queserías de Castilla y León han obtenido un total de 21 cinchos de oro y plata, que suponen casi el 18% de los premios Cincho 2026. Zamora y Valladolid han sido las provincias con más galardones, con 6 premios cada uno, con Palencia en tercer lugar con 3 premios. En concreto, en la categoría de cinchos de oro, Castilla y León comparte el liderazgo nacional con Castilla-La Mancha y Andalucía, con 11 galardones cada una. Por provincias, Valladolid ha logrado 5 cinchos de oro, Palencia 2 oros, Zamora 2 y Burgos, León y Salamanca 1 cada una. Por su parte, la comunidad logra 10 cinchos de plata, Zamora 4, Valladolid y León 2 y Burgos y Palencia 1. Hemos conocido las particularidades de un cultivo de rotación poco exigente y bastante rentable. Normal que cada año se siembre más en nuestra comunidad. Hasta la semana que viene en Campo Palentino.